Bueno, como les decía, el Señor me venía hablando de algunas cosas, las escribí, las planteé, las hice, pero de repente cuando se dio que en esta oportunidad podía compartir la palabra, me lo cambió todo. Y yo digo, cuando justamente le comentaba a mi esposo, el pastor, le decía que me había cambiado todo lo que estaba leyendo, escribiendo, meditando. Y a veces el Espíritu hace así porque de repente hay una necesidad en los corazones o hay una palabra que puede impactarle sus vidas o la vida de otras personas. No lo saben. Yo creo que esta palabra que vamos a estar hablando hoy, vamos a estar tratando y meditando hoy, va a hacer que nos salgan de la misma manera. Parece que fuera una muletilla mía, pero considero que cuando el Señor nos da la oportunidad de acercarnos a Él efectivamente, es para no salir como vinimos, sino para cambiar. Porque estamos en un momento de perfeccionamiento y un momento de definición en nuestras vidas. Yo no sé qué planes tiene específicamente el Señor con cada uno de ustedes, pero sé que Dios busca gente definida y acá tienen que estar definidos en las cosas del Señor. Y voy a comenzar con un simple relato, probablemente lo conozcan, y si no, yo les voy a dar las bases, porque es de impacto, es algo que es conocido, pero que también se aplica a nuestra vida espiritual. Resulta ser que el 11 de marzo de 2011, hace varios años atrás, un viernes por la tarde, ocurrió uno de los desastres naturales más devastadores en la historia reciente de Japón. Fue el famoso tsunami. El tsunami que destrozó todo el este de Japón. Imagínense que eran alrededor prácticamente las 3 de la tarde. La gente estaba teniendo un día normal, en sus labores, en sus quehaceres, y de repente se encuentra con esa ola gigante. Primero un sismo, un temblor. Primero lo sintieron, no sabían qué pasaba, empezaron a sonar las alarmas, y luego una ola gigante. En algunas partes alcanzó los 10 metros de altura, en otras partes los 15 metros de altura. Pero ellos estaban preparados porque el que no lo conoce, Japón, y que quizás no sepa con detenimiento, es una isla muy grande, pero está en una de las zonas más activas de terremotos en el mundo. ¿Y saben por qué? Porque resulta ser que, a diferencia de lo que se pueda pensar de que estamos acá y no sucede nada, la Tierra está en movimiento. Son un montón de placas que se mueven en el mundo. Y ahí hay una falla. Y ahí es donde ocurren muchos temblores, muchos terremotos, y ellos siempre están en alerta. Pero no se imaginaron que esas olas iban a hacer semejantes estragos. Ellos simplemente pensaron que iban a romper en la costa y se terminaba. Y listo. Bueno, un poco de daño, ya estamos acostumbrados. No, lo que sucedió fue que más de 10 kilómetros adentro arrasó. Era una marejada continua que llevaba restos, casas, todos los lugares de madera, porque en esas costas particularmente había mucha construcción antigua. Sucedió que el agua siguió y fue un desastre natural que no se había vivido por más de 600 años. Incluso el registro que había en ese entonces de esa situación desastrosa no se comparaba, y no se comparaba. Entonces, imagínense que hay relatos que dicen que el suelo se movía como si fuera una ola del mar. Como cuando nosotros hacemos una olita con el agua, lo mismo, pero imagínense debajo de sus pies. Y ahora, quiero que reflexione si en algún momento no sintió que a veces la tierra se mueve bajo sus pies. Y no lo hablo en sentido figurado, que quizás alguien puede conocer lo que es un terremoto, más si están cerca de la cordillera, hablo a nivel espiritual. A veces sentimos que el suelo se nos mueve, a veces sentimos
que estamos frente a un desastre y que absolutamente nadie puede entender porque lo estamos viviendo por dentro. Lo que parecía ser una pequeña ola quizás se transforme en algo que es devastador y no sabemos cuándo termina. Claro, hoy lo vemos, como se dice, con el diario del lunes y sabemos lo que sucedió, pero cuando son esos minutos donde estamos en el medio del desastre, donde estamos en el medio de la situación difícil, no sabemos cuánto va a durar. Después está el registro y dicen, no, bueno, fueron simple 5 minutos. Les aseguro que son los 5 minutos más largos en la vida de cualquiera, porque vos en ese momento, cuando estás en ese desastre, no sabés cuánto va a durar. Entonces, imagínense que hubo más de 15.000 muertes, desaparecidos, hay generaciones completas que se perdieron. Hasta una planta nuclear se rompió y ya todo el mundo pensaba que íbamos a tener un desastre nuclear. Hubo pérdidas materiales, pero también pérdidas emocionales. Fue un antes y un después en la vida de los japoneses. Ahora me pueden decir, bueno, pero ¿qué tiene que ver Japón conmigo? ¿De qué estamos hablando? Tiene que ver con los terremotos y los tsunamis que nosotros podemos tener en nuestra vida. Cuando hablamos de tsunamis, ¿qué significa? Primero hay un terremoto en el mar, ¿ok? Lejos. Imagínense que nosotros estamos acá y a unos 70, 100 kilómetros de acá, parece muy lejos, hay un terremoto. Un terremoto del cual no tenemos registro, pero después de unos minutos, por suceder en medio del mar, vienen oleadas y nos llena de dudas, porque vemos esa marejada, y nos llena de una situación que tenemos que enfrentar. Y en la vida hay tsunamis. Así en nuestra vida hay sismos, un movimiento de tierra, hay temblores, puede ser un poquito más intenso, hay terremotos, hay tsunamis. Son sacudones, sacudones que nos descolocan, nos sacan de eje. Podemos sentirnos perdidos. En medio de la catástrofe, las palabras parecen desaparecer. No hace falta ni que diga ni amén ni nada, pero quiero que recuerde alguna situación en la cual usted se vio mal, se vio en un shock, una pérdida de un familiar, una situación amenazante, alguna circunstancia, una mala noticia. ¿Qué es lo primero que hizo? Hay quien se queja, hay quien clama a Dios, hay quien simplemente no puede decir nada, porque en los momentos más difíciles nos quedamos choqueados. Y Dios lo sabe, y Dios lo sabe. Son sacudones, como les dije, que nos descolocan. Esos sacudones es para todos nosotros, ¿eh? Nadie va a estar exento de ese sacudón. El tema es cómo los enfrentamos. Las palabras desaparecen de los labios. ¿Viste cuando una persona recibe una mala noticia y se queda muda? Bueno, puede suceder. He conocido casos de gente que recibió una mala noticia y durante un mes no pudo hablar, porque fue tanto el estrés que sintió que no pudo hablar. Puede florecer lo mejor como puede florecer lo peor. Hay gente que en una situación difícil busca de Dios. Hay quien en una situación difícil lo culpa a Dios. Tenemos esos dos extremos. Es decir, que queda expuesto cuando vos tenés una situación difícil en tu vida, con una mala noticia, cuando el piso se sacude bajo tus pies, queda expuesto aquello que está oculto en esas capas. Entonces, ¿por qué el Señor permite que eso se exponga? ¿Para darte vergüenza? No, para cambiar. Cuando se da una acción extrema natural, como la que dijimos recién que sucedió en Japón, todo el mundo se enteró, todo el mundo se solidarizó. Pero cuando sucede en tu vida personal, puede ser que quede expuestas en situaciones que te comentan que sucedió, que tuvieron una pérdida, tuvieron un fracaso emocional, tuvieron un fracaso laboral, tuvieron una estafa. Vos te enterás de eso,
pero no te enterás de lo que sucede realmente adentro de la persona, que ese es el terremoto del cual no muchos quieren hablar. Cuando se da un tsunami, esta oleada, este terremoto a nivel espiritual, los demás van a ver la cáscara, ¿no? Van a ver esas olas que cubren, dice, pobre este hermano lo que le está pasando, pobre esta persona que le está sucediendo eso. Vamos a estar orando, perfecto, pero vos solamente ves la superficie de lo que le está sucediendo a ese hermano. No estás viendo el panorama completo. ¿Quién no ha dicho, no, vos no estás en mis zapatos, no sabés lo que me está sucediendo a mí? Eso interno que me está sucediendo a mí, que me está estremeciendo. Cuando se da en este sentido, esas olas sobreviniendo a tu vida espiritual, arrasando con tu vida, el movimiento ese que se provoca en el océano no se ve, ese que dijimos que está a cientos de kilómetros, con lo que se inició la historia. Vemos el final, vemos que de repente la persona se encuentra en una situación difícil, pero no vemos qué es lo que la provocó. No se trata de meterse en la vida de nadie, sino en que la persona o nosotros mismos que estamos viviendo eso, cambiemos y entendamos que todas esas situaciones pueden ser para beneficio nuestro si decidimos cambiar de una vez por todas, si somos definidos. La templanza tuya se va a ver en esos momentos. Lo que originalmente pudo haberte pasado, que dio lugar a eso, que derivó en lo que sigue en esa situación, se puede deducir, se puede descubrir y es clave. Decidir enfrentar aquellas cosas que tenemos que cambiar es la clave para avanzar. No echemos la culpa a lo que está alrededor, no echemos la culpa a lo que el otro pudo haber hecho, porque esa es la clave. Al ocurrir una catástrofe, todo el mundo, en mayor o menor medida, reacciona. Imagínense ahora cuando fue la inundación, ahora tuvimos una inundación muy importante en la ciudad de Vera, en la provincia de Santa Fe, hace un tiempo atrás en Bahía Blanca, eran situaciones incluso de primera mano lo conocemos porque tenemos amigos en la zona donde absolutamente perdieron todo. No les quedó nada. Estaba y a la altura prácticamente 1 metro de agua. Perdieron sus autos, perdieron autos que eran para trabajar. Y aunque no lo fuese, también importa, pero perdieron sus camas, sus muebles, todo. Y tuvieron 2 opciones, o ponerse a llorar o ponerse a reconstruir. Y a veces entramos en la depresión, entramos en ponernos a llorar y no levantamos las cosas, no nos ponemos ahí para adelante. Podemos llevar esto al plano espiritual, ¿no es cierto? Que ante un movimiento espiritual, ante una cosa que le está sucediendo a alguien que le está aquejando la vida, alrededor nuestro, a una persona que conocemos, a alguien que es nuestro amigo, nuestro hermano en el Señor, ¿qué hacemos? ¿Lo apuntamos con el dedo o lo ayudamos definitivamente a que se levante de una vez? El afectado directamente quizá no sepa decir las palabras indicadas, porque, como les digo, cuando uno está en una situación difícil, no salen a veces las palabras. También no queremos dejar que nos ayuden. Está el orgullo, porque cuando te sucede algo malo te expone de una manera que quizás no querés que te vean. No, a mí no me pueden ver mal, a mí no se me puede piantar un lagrimón, yo me defiendo de mi manera, yo puedo solo. Y en el Señor, claro que podemos avanzar, pero siempre es con Él y tenemos que dejar ayudarnos por sus hijos, porque esta es nuestra casa de refugio. No implica meterse en la vida de nadie, no implica entrar en chismes, no implica dar consejos que no nos piden. Pero si yo estoy atento a mi hermano, aunque sea con mi sola presencia y sin decir una palabra, lo puedo levantar. ¿Estás triste?
Una persona se siente mal, sentate al lado y simplemente está. Orá dentro tuyo, orá en tu interior. Dale una palabra de aliento si es que te la pide, pero estar. Hay cosas que no se ven, hay cosas que se dicen al pasar como diciendo estoy orando por vos. No digas que está orando si realmente no lo hace. Y no hace falta que el resto lo sepa, el que lo sabe es el Señor. Entonces, yo veía y me preguntaba frente a circunstancias que voy viendo en la vida, que voy viendo que están sucediendo en el mundo, que dejamos que de repente estemos en un letargo, que estamos como dormidos frente a las cosas que el Señor quiere hacer y de repente viene un temblor. Y ahí empiezan los ay Dios mío, ¿dónde estás? Por favor, te necesito. Ahí es donde se producen las oraciones más cortas que existen sobre la faz de la tierra, las más cortas. Porque cuando estás en una situación de emergencia, no te pones en tu habitación específica a orar, nada. Vos simplemente decís, Señor, ayúdame. Y es la oración más efectiva que pueda haber, la más efectiva que pueda haber. Porque es directa, porque sale del corazón, porque no tiene palabras adornadas y porque te estás rindiendo a Él. Ni bien ocurre un temblor espiritual, sabemos que hay que tomar medidas de emergencia, no hay tiempo, tenemos dos opciones, o accionamos el botón del reclamo o accionamos el botón de la emergencia espiritual. ¿Cuántos se habrán quejado del Señor? Me incluyo. ¿Cuántos habremos dicho, Señor, ¿dónde estás? En este momento me siento solo, no siento nada. No te voy a acusar, ni el Señor te va a acusar porque entiende que vos estás en ese momento de emergencia. A Job le pasó, Imagínense que por permisión de Dios, él perdió a sus hijos, los perdió a todos, sus hijos, sus generaciones. Fue atacado, tenía una enfermedad en su cuerpo, tenía llagas en su cuerpo, estaba dolorida, estaba en un clamor tremendo y él le hablaba al Señor y él decía, pero Job se estaba quejando. Sí, porque no entendía, pero él, dentro de su corazón, él sabía que podía tener respuesta de parte de Dios. Porque no fue a hacerle un planteo a un Dios que no ve, que no oye, a un madero, a una imagen de oro, de plata. No. Él se plantó ante Dios y empezó a hablar. Y empezó a hacer planteos. Y el Señor quiere hablar con nosotros. No le molesta el planteo. Lo que quiere es que tu corazón esté dispuesto para poder recibir de parte de Él. Que tu corazón esté dispuesto para entender cómo son las cosas. Hasta se ríe el Señor con algunas cosas que hasta son ridículas, pero en su amor, en su misericordia te va a mostrar la diferencia. En una situación de estrés, vos estás en una encrucijada, no sé qué noticia habrás recibido, no sé qué te estará sucediendo, si hay alguien que le está sucediendo. Les digo, esto me lo cambió el Señor y aunque sea para una persona o para todos, va a ser impacto en su vida. Porque cuando vos estás en una situación de estrés, en una encrucijada, vos no sabés ni para dónde ir, ¿viste? Cuando decís, ¿para dónde disparo? Bueno, estás mal porque hasta te podés sentir amenazado, hasta podés sentir miedo. Y no hablo de temor de Dios, hablo de miedo, ese miedo que te paraliza. Hay un mecanismo que se activa y eso el Señor lo puso en nosotros físicamente, que es lucha o huida. O sea, estoy en un momento difícil, ¿qué hago? Y ahí se activa la famosa hormona, la adrenalina, donde en unos segundos tengo que actuar, en unos segundos tengo que responder. Tengo que rescatar a alguien, no estoy meditando a ver si me tiro al agua y me ahogo. No, vas y lo rescatás. Cuando vos estás mal y te sentís amenazado, tenés que decir, ¿qué hago? ¿Lucho
o encuentro la salida para estar a salvo. Son segundos. Y esos microsegundos, si querés, que suceden a nivel humano, personal, mental, suceden también a nivel espiritual. Tenemos tal nivel de adrenalina que podemos ser superhéroes enfrentando la situación o incluso querer buscar la manera de huir. Cualquiera sea la situación en la que estés o hayas estado o quizás vayas a estar, la clave es cómo reaccionamos, reclamando y despotricando o clamando a Dios. Como les dije, son los diálogos más cortos y aunque lo crean, los más efectivos. No tiene grandilocuencias. Si el ámbito es perfecto para que hables, surge de lo más profundo de tu ser. Recordá ese momento en el cual vos creías que no tenías salida y tu oración fue una o dos palabras y el Señor se glorificó. Así es como se mueve el Señor. Es decir, hay momentos en los cuales vos vas a estar tranquilo en tu casa, acá, meditando en el Señor, caminando en el trabajo y demás, y vas a tener grandes coloquios, diálogos con Dios. Y hay otros donde son diálogos de emergencia, y quiero que sepas que están ahí para que vos los uses, no para que te pongas a reclamar. Tenés que ponerte a hablar con Él, sabiendo que Él conoce cuál es tu necesidad y que podés salir. Suelen ser los diálogos más efectivos. Ayúdame, Dios mío, ¿quién no habrá dicho Dios mío? Acá estoy, te necesito. Incluso la sinceridad con la que se afronta el momento puede sorprendernos, en algunos casos, para mal. ¿Por qué? Porque también hay casos, incluso entre cristianos, donde nos volvemos toscos, nos cerramos, le echamos la culpa a Dios, nos sumimos en una depresión, nos metemos en una cueva espiritual. Estos son los momentos en los que aflora, sale a luz nuestra real identidad, nuestras fortalezas y debilidades. Ahí es cuando te das cuenta de que cuando se sacudieron los pisos, la tierra, los suelos, no eras tan fuerte como creías que eras. Y decís, bueno, pero así me voy a ir deprimido, porque ¿cómo puede ser? No, sí, nosotros no somos perfectos, somos imperfectos usados por el Señor para hacer su obra. Vamos en camino, estamos en un proceso de perfeccionamiento, pero tenés debilidades, cosas que el Señor quiere moldear, y a veces, como a veces el pastor dice, espero que sea con anestesia y no sin anestesia, pero hay terremotos que suceden en nuestra vida porque no entendemos, porque creemos que estamos más allá de eso, porque no nos damos cuenta que hay algo que cambiar. Si reaccionás bien, más rápidamente vas a ver el cambio. ¿Eso qué quiere decir? ¿Que no te van a suceder cosas? No, te van a suceder cosas, pero tiene que ser para que te perfecciones. Es más, va a quedar como un recuerdo, como una anécdota de las buenas cosas que el Señor hizo por tu vida. Esas cosas de decir, la verdad de esta no podría haber salido si no es por Dios. De esta no podría haber salido si no era porque ponía a la persona indicada para que le saque. Porque tuve el aliento, porque una persona no solamente oró por mí, simplemente estuvo a mi lado y me ayudó. Enviado por Dios. El Señor se manifiesta con las personas que vos menos te imaginás. Te pone en el camino a las personas que menos te imaginás para beneficio tuyo, pero siempre y cuando vos le des lugar a Él. Si reaccionaste bien, perfecto. El trago va a ser amargo quizá, pero vas a salir y muy rápidamente. Si reaccionaste mal, no todo está perdido. No vengo para que se depriman, vengo para que estén bien en el Señor. ¿Reaccionaste mal? Sí, podés reaccionar mal. El que diga que no, no le creamos tanto. No todo está perdido. Sepamos que quedamos expuestos ante una situación, ante este temblor, quedamos expuestos. Podemos sentirnos desprotegidos,
Podemos sentir vergüenza porque siempre miramos a ver qué opinan los demás. Podemos sentir culpa porque salió eso que no está tan bueno dentro mío, ¿viste? Esa parte fea. Puede ser, es una bajada a la realidad que no esperábamos. Es como le pasó a Saulo antes de ser Pablo, ¿no? El Señor lo tuvo que tirar del caballo. Y a veces, porque somos cabeza dura y porque suceden cosas, el terremoto puede ser un simple temblor en nuestra vida y salir airosos, o puede ser una marejada completa como un tsunami y nos destruye todo. En ocasiones, nos vemos inmersos en las consecuencias de nuestras propias palabras, nuestras propias acciones, nuestro propio parecer. Actuamos sin dejar que Dios nos guíe y después nos vemos enredados en unos problemas que, mamita querida, ¿cómo salimos? Pero los planes de Dios son para bien, no son para mal. Él quiere evitarte que vos pases esos tragos súper amargos. E incluso si vas a pasar una situación así, probablemente sea para que sea de testimonio y quede cómo Dios te ayudó y los demás lo vean. ¿Te equivocaste? ¿Te equivocaste? Pedile perdón al Señor, acércate al Señor, habla con Él y por sobre todas las cosas sé sincero para plantear y decir, reconozco que soy orgulloso, que he mentido, que he tomado decisiones equivocadas, que no soy definido. Porque una de las cosas que me mostraba el Señor era la falta de definición a la hora de movernos, en cualquier ámbito. Acá en el ministerio, en mi obra para el Señor, en mi trabajo, con mi familia. Es una cosa tibia. Dios no quiere tibios, quiere gente definida. Y acá tenemos guerreros que son definidos. Y si hay algo que tengas que cambiar, estás a tiempo, pero no perdamos más de ese tiempo valioso. ¿Por qué vamos a seguir sufriendo cuando podemos pasar hacia adelante? Te equivocaste, pedile perdón, habla con Él, sé sincero, sé práctico. No importa lo que los de afuera opinen, todos tenemos tratos diferentes con el Señor, yo no soy igual a nadie, soy única en el Señor, para bien o para mal, pero soy única en el Señor, es lo que hay. Dios quiere gente única y por sobre todas las cosas, ¿saben qué quiere? Genuina, gente auténtica. Yo creo que a veces se te pueden pegar cosas buenas que hacen otras personas, pero sé vos, no lo que el otro quiere que vos seas. Sé vos, sé auténtico. Que el Señor vaya moldeando eso en tu vida de una manera buena, de una manera agradable. Yo no puedo hablar como habla otro, no puedo tener la forma de dirigirme igual al otro. Cada quien es único y que eso único te haga diferente y te permita avanzar con las personas que quieren buscar de parte de Dios. Ya no temas más por lo que vas a decir. Eso sí, acércate al Señor, acércate y pedile que te guíe. Hay que tomar un tiempo. El tiempo en el Señor no es pérdida. Cada vez que nos reunimos, no es una pérdida de tiempo. Es pérdida de tiempo si yo no le doy lugar a las cosas de Él, si no me doy cuenta. Entonces, cuando hay un temblor en tu vida, cuando hay una catástrofe, tenés que enfrentar esa situación de emergencia. Pero no estás solo. No estás solo como el que no conoce al Señor. Estás en el camino. Estás en esta casa de refugio, que es la iglesia, la congregación. Nosotros acá no estamos porque sí. ¿Estará el que se vaya a burlar? ¿El que te vaya a criticar? Eso no cambia, estamos en este mundo. Eso no cambia, pero hay siervos sinceros, abocados al Señor,
que van a estar presentes y los va a enviar el Señor para levantarte y para ayudarte. Somos imperfectos, llamados a servir en su nombre. Hay que dejar el orgullo de lado y dejarse ayudar. Sí, podés sentirte mal. El tema es que no te sientas mal las 24 horas del día. No estás solo. Está el Señor y el Señor se manifiesta a través de sus siervos. Y puede que no te guste porque te sentís burlado, te sentís menos porque te está sucediendo algo que te sacó del esquema. No importa. Es un trato de parte del Señor. Primera de Corintios 10:24 dice, nadie busque su propio bien, sino el de su prójimo. ¿Qué quiere decir? Que no vas a atenderte, que no vas a tener amor por vos mismo, no. Tiene que ver con que al vos poder ponerte en esa posición de dar al otro, ya estás haciendo un cambio en tu vida. Si no, volvamos al ejemplo del pueblo japonés, que mostró una particularidad asombrosa para afrontar el tema. Dice, a pesar, y esto salió en todo el mundo, decía, a pesar de la magnitud de la tragedia, de lo que había sucedido, la disciplina, la solidaridad y el esfuerzo colectivo se hicieron evidentes en todo el proceso de rescate y reconstrucción. La nación se unió para enfrentar el dolor y trabajar incansablemente en la recuperación. Es decir, está sucediendo este tema, vamos a afrontarlo. No lo dejemos pasar, no metamos la cabeza como el avestruz en la tierra pensando de que las cosas van a pasar y ya está. No, hay que enfrentar. Ese es el tipo de conversaciones difíciles, de situaciones que quizás nos saquen de nuestra zona de confort. No quisiera tener que decir estas cosas, no quisiera tener que tener esta conversación con los hermanos, no quisiera tener esta conversación de repente para reprender a alguien, pero no reprender para que quede mal, sino para que esa persona rectifique su camino. A veces tenemos que enfrentarnos en nuestra casa, en nuestro trabajo, en el día a día, con conversaciones difíciles. ¿Para qué? Para reconstruir, para que ese temblor que está sucediendo en su vida, en la vida del hermano, en la vida de las personas que están alrededor nuestro, puedan salir adelante. Después vamos a analizar qué es lo que hizo que llevase a esa situación. Pero en el momento hay que actuar de emergencia. No tienen que quedar cosas en el tintero. Claro, guiados por el Espíritu, con amor, pero nunca callando, siempre siendo correctos, siendo correctos. Como les digo, yo soy única, usted es único, seamos auténticos, con respeto, con amor, hablemos, no dejemos de hablar. Aquello que no se habla, aquello que no se lleva adelante correctamente, es un tema en el tintero que después, el día de mañana, no sabes por qué te sentís mal o por qué la persona tiene un problema con vos, porque vino acumulando. Y el tema no se trata de las personas, se trata de lo que venís acumulando en tu corazón, en tu mente, y que luego genera no solo rispideces, sino un corazón que se va endureciendo y un oído que no está atento a las cosas de Dios. Entonces, cuando el tiempo pasó, el pueblo japonés estaba en un proceso de recuperación. Ya más o menos, bueno, a diferencia de acá, no vamos a poner, pero en un mes restablecieron las líneas eléctricas, hicieron las carreteras, la gente misma iba limpiando las cosas, todos se ayudaban, es una cultura muy particular, eso ya se sabe, pero lo tomo como ejemplo porque también nosotros lo podemos aplicar a nivel personal, a nivel congregación, espiritual. Cuando el tiempo pasó y ya se estaban recuperando y ya decían, bueno, al menos ahora podemos movernos y hacer las cosas, en ese momento empezaron a decir, bueno, ahora vamos a analizar qué es lo que sucedió, porque esto nos agarró en curva. ¿No les pasa que a veces uno está muy tranquilo, bien, y pasan cosas y dice, esta no me la esperaba que iba a suceder, y sucede? Lo enfrentás y después que lo resolviste analizás, ¿y cómo llegué a este punto? Bueno,
Exactamente, en el mismo lugar donde había sucedido el tsunami, había marcaciones antiguas en piedra de hace más de 600 años, que estaban dispersas todo a lo largo de la costa de Japón, donde sucedió el tsunami. Como advertencia para no construir casas en ese sector, porque decían que era un sector peligroso. ¿Qué hizo la gente? Construyó las casas ahí, construyó donde no debía. ¿Cuántas veces el Señor nos marca pautas para que no construyamos en arena movediza, para que no andemos en malos pasos, para que o porque desatendemos sus consejos? Gran parte de las situaciones que vivimos en esta tierra son evitables, otras, permisión de Dios, pero es para nuestra edificación. Debemos elegir cómo queremos vivir. 1 Corintios 10:23 dice, todo es lícito, pero no todo es de provecho. Todo es lícito, pero no todo edifica. Tenemos libertad para hacer las cosas, pero debemos hacer que esa libertad esté guiada por el Señor, porque Él es el que ve y sabe qué es lo que es más conveniente. Voy a ir cerrando el tema. Quiero que lo invito a que reflexione. Ya voy a ir terminando, unos minutos nada más. Fíjense lo que dice Hebreos 12, versículo 26. Dice, su voz hizo temblar entonces la tierra, pero ahora Él ha prometido diciendo, aún una vez más yo haré temblar no solo la tierra, sino también el cielo. Versículo 27. Y esta expresión aún más indica la remoción de las cosas movibles, de las cosas que pasan, pasajeras, como las creadas, a fin de que permanezcan las cosas que son inconmovibles. Que esos terremotos que afectan nuestra vida sean para quitar aquello que no sirve, que se remueva, que se caiga lo que no te edifica. ¿Estás en un letargo espiritual? No hace falta que me digan que sí, pero si ustedes se sienten que están un poco quietos, indefinidos, tristes, que no saben para dónde correr, quizás te estás ahogando en un vaso de agua o literalmente estés en un océano difícil, puede ser. Dios lo sabe. Es con Dios con el que tienen que meditar eso. No te asustes si estás en esa situación. Lo que tenés que saber es que por momentos podés clamar y sentir que no hay respuesta. Job 30:20 dice, clamo a ti y no me respondes. Miren lo que decía Job. Me pongo en pie y no me prestas atención. El Señor te hace comprender. El Señor te da respuestas. Entonces, Job capítulo 42, versículos 1 al 5 dice así, y atesórenlo en su corazón. Yo sé que tú puedes hacer todas las cosas, dice Job, y que ninguno de tus propósitos puede ser frustrado. ¿Quién es este que oculta el consejo sin entendimiento? Por tanto, he declarado lo que no comprendía, cosas demasiado maravillosas para mí que yo no sabía. Escucha ahora y hablaré, te preguntaré y tú me instruirás. He sabido de ti solo de oídas, pero ahora mis ojos te ven. Y el Señor, esto es en el versículo 10 del mismo capítulo 42, restauró el bienestar de Job cuando éste oró por sus amigos y el Señor aumentó al doble todo lo que Job había poseído. Versículo 17. Y murió Job, anciano y lleno de días. Yo quiero, a menos que el Señor venga antes y me vaya con Él, que si tengo que partir físicamente, lo haga lleno de días, de vitalidad, de fuerza, sabiendo que en el proceso me di al Señor. Porque yo sé los planes que tengo para ustedes, declara el Señor, planes de bienestar y no de calamidad, para darles un futuro y una esperanza. Jeremías 29:11. Y por último, sean de espíritu sobrio, estén alertas. Su adversario el diablo anda al acecho como león rugiente buscando a quien devorar. Pero resístanlo,
firmes en la fe, sabiendo que las mismas experiencias de sufrimiento se van cumpliendo en sus hermanos en todo el mundo. No estás solo, el Señor sabe. Si estás en un momento difícil, si no entendés lo que está sucediendo, si todavía no recibiste esa respuesta audible, déjate ayudar. Dejemos el orgullo y démosle lugar al Señor. Gracias, Señor, porque permitiste reunirnos y hablar de esto. Amén. Mientras los hermanos, si quieren pasar, vamos a hacer una oración para cerrar. Acá el anciano, no quiero tomar más tiempo del debido para darle lugar a las cosas del Señor. Lo invito a que oremos juntos para que se destraben las cosas, esas pequeñas cosas que no nos dan definición. Padre Santo, te doy gracias porque permitiste que nos reunamos, porque donde dos o más se reúnen en tu nombre, allí estás tú, escuchando los clamores, escuchando las necesidades y dando respuesta. Y Dios, te pido que en este momento estés dando respuesta a todos y cada uno de los presentes. Que si han vivido una situación, un temblor, algo que los está sacando de eje, tú, Señor, te glorifiques, hagas un cambio, les des respuesta, les des consuelo. Mi Dios, que al quedar expuestos frente a nuestras debilidades, Señor, tú nos indiques lo que debemos hacer para que tengamos fortaleza, para que sepamos que nada somos si no es por ti, para que seamos genuinos, auténticos. Dejémonos ayudar por tu Santo Espíritu. No miremos con nuestros ojos, no juzguemos al otro por lo que simplemente vemos, sino, mi Dios, que pesemos las cosas en el Espíritu y entendamos que todos y cada uno de los presentes somos hijos tuyos, llamados conforme a tu voluntad, con características buenas, con virtudes que tienen que aflorar, y que aquello que está mal, Señor, esas cosas que no son buenas, orgullo, rencor, malas intenciones, Señor, sean quitados definitivamente, mi Dios. Sí, nos equivocamos, sí, Señor, sabemos que tenemos cosas para cambiar, pero tú ya lo has hecho. Y Dios, te pido que en este momento esta palabra sea extensiva a cada uno de los presentes y a sus casas, Señor. Que ellos mismos puedan hacer vida esta palabra tuya y transmitírsela a los demás. Todo sea para tu gloria y tu honra. Te damos gracias en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén y amén. Gloria a Dios.